Hola, esta es la segunda clase de la unidad de métodos de estudio en ecología química, en particular de métodos químicos. En la clase pasada hablamos de generalidades, de métodos de identificación de semioquímicos. Nos enfocamos en extracción, métodos de extracción y de separación, cromatografía. Hoy vamos a ver algunos estudios de caso en donde vamos de vuelta a ver la aplicación de estrategias de extracción y cromatografía y además la utilización de espectroscopía de masas como la principal técnica para identificar semioquímicos. El primero de los proyectos o de los estudios de caso que les voy a comentar se trata de un estudio de defensas químicas en unos artrópodos, no insectos, sino más bien relacionados con las arañas, son arácnidos, se llaman opiliones. Y vamos a ver el ejemplo del uso de SPME, que es una técnica de obtención de volátiles en el headspace con aire sin movimiento, digamos, con aireación no dinámica, el uso de GCMS y cómo vamos a mostrar un ejemplo de cómo se usan las bases de datos en realidad eh, en base a estándares de los compuestos que se están trabajando, pero un símil de cómo usaríamos las bases de datos de espectros de masas. Vamos a eso entonces. Se trata de estos bichitos, de opiliones que son unos arácnidos bastante lindos. Tienen 8 patas, tienen un cuerpo como más claramente diferenciable de las arañas. Este, Son comunes en todo el mundo y acá en Uruguay hay muchas especies. Algunos tienen esta forma un poco como más robusta y otros tienen como estas patas largas y un cuerpo más redondo. Y muchas especies tienen características de defensas químicas, como esta que está acá, Catompachylus aculeatus, cuando se simula una agresión de una hormiga, por ejemplo, o una pinza en las patas en particular, simulando una hormiga que lo está agrediendo, va a generar una secreción y esa secreción es lo que vamos a estudiar químicamente. Acá vemos entonces el uso del SPME. Acá lo que tenemos es un opilión que está siendo atacado, digamos, con una pinza. Se puede hacer un muestreo con un capilar, como se ve acá, de la muestra y se puede incluso analizar, en este caso incluso por RMN, porque es una cantidad importante la que producen. Em, y acá, en un tubo cerrado, que simula lo que tenemos en este esquema, pero puesto en forma horizontal, hay una fibra de SPME que se dispone adentro del tubo cerrado donde está el animal que fue molestado o atacado. Acá podemos ver una muestra de volátiles que no se encuentra nada realmente de un animal en reposo y otro que fue atacado y acá hay 3 picos bastante claros y muy reproducibles. Una cosa a mencionar del SPME, como les comenté en la clase pasada, es un método en el cual se absorben los volátiles, que aquí los volátiles están emitidos por el opilión y las quinonas tienen cierto grado de volatilidad, por lo tanto están en el headspace y van a ser absorbidos en la fibra de SPME y eso directamente se lleva al equipo. Por lo tanto no hay una ilusión con solvente, por lo tanto aquí claramente no estamos viendo un pico de solvente. Ustedes me dirán, bueno, pero estás empezando desde el minuto 4 y es cierto. Ustedes, quienes han usado espectrometría de gases masa, sabrán que se empieza a adquirir el espectro de masa a partir de un tiempo en el cual ya salió el pico de solvente, que siempre es el primero que sale y es un pico en general muy grande. Eso es una protección al propio equipo. Entonces, en general se adquiere desde el minuto 4 o 5. En el caso de usar SPME como una de las técnicas en la cual se usa en inyección sin solvente, eso permite empezar a adquirir desde el minuto 1, aunque no lo hicimos en este caso, es algo que uno puede hacer. Y eso en algunas ocasiones, en el estudio de volátiles, por ejemplo, de plantas, también de insectos, puede ser importante para encontrar compuestos que
nos quedarían incluso debajo del pico de solvente porque son compuestos de muy bajo peso molecular, muy volátiles y que los podríamos perder. O sea que ahí el SPM a veces nos permite ver compuestos muy volátiles que no serían analizables por inyección líquida. Volviendo hasta a nuestros tres picos, vamos a ver un poco cómo podemos ir a la identificación de este del medio, simplemente para trabajar con uno de los tres. Para empezar, lo que nos da un equipo de gases masa, además de los tiempos de retención que veíamos en la diapositiva anterior, que es una característica muy importante, acá está el tiempo de retención, las áreas de los picos acá se representan como porcentajes y también es una característica clave en un cromatograma, como comentamos en la clase pasada, es la forma más simple posible de caracterizar cuantitativamente una mezcla de volátiles, que es a partir de sus proporciones relativas, y esas proporciones relativas se correlacionan con las áreas relativas en el cromatograma, y eso es muy comúnmente lo que se utiliza para caracterizar una muestra de volátiles. No es la única forma, pero es una forma que es muy común y es muy aceptada. Y se suele expresar entonces en porcentaje de área. Lo que vemos acá es un espectro de masa de ionización electrónica, que para la mayoría de ustedes seguro es algo que han visto varias veces, y que tiene algunas características que no vamos a discutir acá y que nos muestra quizás el peso molecular del compuesto y algunas características de cómo se fracciona, o sea, son pesos moleculares de distintas fracciones que el compuesto, fracciones o del fraccionamiento del compuesto en iones más pequeños a medida que la molécula se va rompiendo. Eh, es importante destacar que mientras en la diapositiva anterior estábamos mirando un cromatograma, es decir, los picos contra el tiempo, aquí estamos viendo un espectro. Acá ya no tenemos el tiempo como eje X, sino que en este caso en particular es masa sobre carga, que es el típico eje X de un espectro de masas. Y hago esta distinción porque es bastante llamativo. La confusión entre un cromatograma y espectro es algo que hay que trabajar porque, bueno, son conceptos muy diferentes, pero a veces se confunden bastante. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos llegar a identificarlo? Bueno, supongamos ahora que nosotros tenemos una idea de lo que estamos buscando en función de literatura previa, en función de información que tenemos previa. Puede que tengamos entonces estándares sintéticos de lo que nosotros creemos que podemos llegar a tener en nuestra muestra. Acá hay uno, nosotros consideramos que es posible que tengamos 1 o 4 benzoquinonas. El tiempo, el peso molecular de 136 nos pide agregar 14 unidades, 2 unidades de metilo más, o sea, 28 unidades más, de lo que sería la benzoquinona sin ningún sustituyente. Y entonces tenemos una posibilidad, es agregarlos como este dimetilo que tenemos aquí. Si nosotros tuviéramos este estándar, lo podemos correr en el equipo. Tenemos un tiempo de retención, que es otra característica importante en la confirmación de una estructura, y tenemos el espectro de masas del compuesto sintético. Hasta ahí todo bien. Si ustedes recordarán, el tiempo de retención era 28,5, es bastante distinto al que nos da acá, que es 28 con un poco más que 28,1, pero hay que tomar en cuenta que eso no es eliminatorio porque en realidad las muestras pueden haber sido corridas en días un poco separados, la cantidad de esta muestra por la forma del pico es un pico que no es simétrico, sino que muestra que se inyectó una cantidad muy grande, por lo tanto a veces ahí el tiempo de retención sufre alguna modificación. En definitiva, en este caso no es ni confirmatorio ni no confirmatorio. Pero lo que nos importa acá más que nada es el espectro de masas. Y entonces lo que hace el equipo va a ser comparar el espectro de masa del estándar sintético, o lo que nosotros podemos hacer también a ojo, del estándar sintético con el producto natural. Y eso es lo que aparece en esta diapositiva. Acá tenemos entonces el estándar del cual estamos hablando, su espectro de masas. Acá tenemos el compuesto natural y bueno, podemos ver que hay cierta relación, similaridad
entre un espectro y otro. Acá en realidad esto lo estamos haciendo a mano y eso, como se imaginarán, no es algo que se haga a mano, sino que el mismo programa lo hace en función de miles de espectros estándares que tiene en sus bases de datos. Pero está bueno ver cómo sería un proceso más como prehistórico primero para ver de cuenta, para ver un poco qué es lo que pasa después. Ahora, imaginemos ahora que nosotros podemos tener los metilos ubicados en diferente lugar. Entonces también hay otras posibilidades de cómo lo ubicaríamos. E imaginemos que tenemos los estándares correspondientes. Acá podemos ver entonces en vez de un dimetilo, una etil benzoquinona, el peso molecular es el mismo. Acá de vuelta está el compuesto natural, acá está el estándar sintético. Vemos que todavía hay cierta relación entre los espectros, pero empiezan a parecerse un poco menos, por ejemplo, en las proporciones de los distintos iones. Si bien la mayoría de los iones son los mismos, el ion molecular está presente, el ion base, que es el ion eh, cuya abundancia es mayor, también es el mismo, pero hay ciertas abundancias de iones que aparecen un poco distintas en el caso de este etil benzoquinona. Tenemos también que los metilos podrían estar dispuestos en esta posición y acá tenemos un ejemplo en el cual ya tenemos un espectro de masa con un perfil claramente distinto del fraccionamiento. El ion molecular es el mismo, pero el fraccionamiento es claramente diferente y eso entonces nos ayudaría, si lo hiciéramos a mano, a descartar este compuesto. Y finalmente tenemos la otra posibilidad en la cual también vemos una diferencia notoria entre el fraccionamiento del producto natural y el fraccionamiento del estándar. Entonces, en definitiva, atribuimos el que nos parece mejor, que era el primero de los que les mostré, y en definitiva esto es lo que hace entonces el equipo cuando le pedimos que haga una búsqueda en la base de datos, en la biblioteca, como el equipo le llama. Diferentes marcas de equipos tienen sus propios softwares que son de la propia marca, pero las bases de datos son las mismas, simplemente las bases de datos se asocian a los diferentes software de las diferentes marcas, pero siguen siendo las mismas bases de datos de espectros de masa que pueden ser varios miles de compuestos que los equipos utilizan para comparar espectros de masa de compuestos para identificar con sus propias bases de datos. Esta comparación tiene sus limitaciones y es importante tenerlas en cuenta y es muy común que no son tenidas en cuenta. Para empezar, está limitada a los compuestos que la base de datos tiene y no a los que no tiene. Por lo tanto, nos va a dar lo mejor que tiene, pero quizás no sea lo que nosotros tenemos en nuestra muestra. Por lo tanto, uno tiene que tener un ojo crítico y en particular mirar algunos iones que pueden ser importantes y que pueden estar presentes en uno y no en otro, o viceversa, o sea, el compuesto natural y el compuesto de la base de datos. Las diferentes herramientas informáticas nos muestran dónde están las principales diferencias y podemos ver si esas diferencias pueden ser simplemente impurezas en el equipo o pueden ser iones que son importantes. Y para eso tenemos que tener un poquito de conocimiento en cómo se fraccionan los compuestos en un espectrómetro de masas, por ejemplo, de ionización electrónica. Los diferentes iones, los diferentes fragmentos, corresponden a la fragmentación del ion molecular, que es el primer ion que se forma, en donde hay una pérdida de un electrón, o sea que es un ion cargado positivamente, que el equipo va solamente a detectar iones, va a detectar iones, no va a detectar moléculas o fragmentos neutros. Entonces, es un radical porque perdió un electrón, un radical catión, o sea, un radical cargado. Va a ser altamente inestable, por lo tanto se va a fragmentar en forma espontánea. Acá es importante recordar que en el proceso de ionización electrónica en espectrometría de masas
Es un proceso unimolecular. Acá no hay colisiones, no se suma un protón. Es bastante distinto a lo que quizás algunos de ustedes están acostumbrados en espectrometría de masas en cromatografía líquida, sino que es una fragmentación, en algunos casos muy simple, en algunos casos bastante más compleja porque incluye rearreglos, o sea, movimientos de átomos dentro de los fragmentos previo a la fragmentación, pero da entonces fragmentos con su propio peso y algunos de estos fragmentos podemos ver que los podemos atribuir acá, ¿verdad? 108, 82, 54, 54 nuevamente, 82 nuevamente. Cuando nosotros conocemos algunas cuestiones básicas de los procedimientos de fragmentación, en particular hay 4 o 5 reacciones típicas en donde que ocurren y que uno puede racionalizar en el papel, digamos, con conocimientos básicos de química, de qué es lo que ocurre en un proceso químico. eh, Uno puede, digamos, es bastante distinta a lo que sería una química en solución, no tenemos que pensarlo en general como los mecanismos de química orgánica, pero sí hay ciertas reglas básicas que nos ayudan a poder predecir o poder explicar algunos de los fragmentos, y ahí está el ojo del usuario, de la usuaria, en poder ver, bueno, este que me está presentando la base de datos como mi primer candidato, yo creo que no es porque acá me está faltando un guión que tiene que estar o me está sobrando un guión que yo creo que es importante. O sea que la base de datos hay que usarla con cierto cuidado y es importante tener algunos conocimientos básicos de los procesos de fraccionamiento, aunque en general es imposible poder explicar todos los fragmentos, está bueno intentar explicar algunos de los mayoritarios. Bien, ahí vimos un ejemplo entonces de el uso de CPME, el uso de GCMASA y lo que sería el uso de bases de datos, que en realidad lo vimos a través de la comparación de distintos estándares sintéticos como una especie de ejemplificación un poco burda de cómo sería el proceso de la base de datos. Em, Vamos a ver un segundo ejemplo de análisis de químicos, en particular acá volátiles de planta, volátiles orgánicos de planta. Vamos a ver otro ejemplo de aireación, en este caso aireación dinámica, GCMS y una forma de analizar mezclas complejas de volátiles que recurre a análisis estadístico del tipo multivariado. El proyecto se trató de, estos son plantines de pera en macetas, son plantas jóvenes que se mantenían en invernáculo y queríamos analizar los volátiles inducidos por herbivoría. Por lo tanto, hicimos una comparación de volátiles emitidos por la planta, comparando planta sana con planta atacada. Y además queríamos comparar, como ustedes vieron en las clases que dio Carmen, de diferentes modalidades de alimentación pueden generar distintas respuestas inducidas por parte de la planta. Por ejemplo, un insecto masticador, como una larva del lepidóptero, y un insecto picosuctor, como esta psila, que es la psila del peral, es la principal plaga de las peras en nuestro país. Y entonces hicimos daños diferenciales, algunas plantas, primero a todas las plantas les hicimos la colecta 24 horas previas de colecta de volátiles como planta sana, algunas las infectamos con psila, otras las infectamos con larvas del lepidóptero, las dejamos comer 24 horas y después hicimos entonces colecta durante 24 horas más y eso lo analizamos entonces por GCMS. Esas colectas, quizás acá no lo estoy mostrando, quizás no lo estoy mostrando, y debería comentarlo porque es algo que en la clase pasada no creo que no apareció explícitamente. Ustedes vieron en la clase pasada el uso de tubos de vidrio, por ejemplo, para tener una planta adentro y hacer colectas de volátiles en un sistema controlado, en el cual se hace llegar aire previamente filtrado, a partir aire que viene con compresión, digamos, para poder atravesar un filtro de carbón activado, es un aire purificado, y ese aire además se succiona en el mismo sistema de colecta, ese tubo que está tapado
una tapa y una base para dejar un sistema cerrado adentro, se colecta con bombas de succión, similares a la que tenemos acá. Entonces uno tiene un flujo de aire que ingresa y un flujo de aire que egresa. Si uno maneja esos flujos, que uno los puede controlar con distintos aparatos que pueden regular el flujo, que se llaman rotámetros, eh, uno puede utilizar un flujo de extracción un poco menor que el flujo de ingreso de aire. De forma que siempre va a tener una leve presión positiva dentro del sistema, lo cual va a impedir que ingrese al sistema, que no va a estar, el sistema no va a estar cerrado herméticamente porque la planta está en su maceta. En muchos casos la maceta queda por fuera del sistema, en algunos casos puede quedar por dentro. La cosa es que el sistema no está en general herméticamente cerrado. Algunos investigadores sí utilizan sistemas que intentan cerrar herméticamente. Si uno maneja los flujos de forma tal de tener una presión levemente positiva adentro, evita que ingrese aire hacia el sistema. Ese aire no viene filtrado, por lo tanto se mantiene el aire limpio. Y además se asegura de que esa succión de aire va a traer aire del sistema a través del filtro de absorbente, que acá no se ve muy bien, pero que es simplemente un tubito con un sólido, como un sándwich de un sólido absorbente. eh, es un polvito absorbente simplemente, y se hace un sólido, como un sándwich entre lana de vidrio para que no se mueva, y queda como una especie de filtro donde quedan retenidos los compuestos volátiles del aire. Bien, el análisis entonces siempre es complejo porque hay, en este caso, acá me faltó decir, eh, cuando se trabaja en campo, cuando se trabaja, en este caso trabajamos en invernáculo en INIA, toda esa, tener un compresor con aire filtrado y tener los tubos de vidrio, esa infraestructura puede ser un poco complicada. Y entonces se hace una estrategia mucho más simple, que es utilizar bolsas de horno convencional. O sea, son unas bolsas que parecen nylon, pero es un nylon que más tipo parece un celofán. Es un nylon de poliéster, que es un nylon que no libera compuestos volátiles, por lo tanto, y además aguanta temperaturas altas. Por eso se usa en cocinas de horno convencional a temperaturas altas para cocinar, por ejemplo, aves, que son de repente aves más grandes que un pollo, digamos, que se tenderían a desecar dentro del horno por su tamaño. eh, Se utilizan muchas veces bolsas para poder cocinar dentro. Esas mismas bolsas las usamos entonces, bueno, no las que usamos para el horno, sino otras, pero son bolsas que se compran en el supermercado. Se utiliza para cubrir a las hojas que queremos muestrear. Se le pone un, un, este, un cierre. Claramente no está herméticamente cerrado. Acá no se usa una entrada de aire filtrado, por lo tanto las muestras siempre van a ser mucho más sucias que las que obtenemos en el laboratorio, porque aparecen todos los volátiles que están naturalmente en el aire. Entonces acá aparece entonces una cuestión clave, que es utilizar blancos de colecta en el mismo sistema, en el mismo lugar que estamos trabajando, para poder descartar los volátiles que están naturalmente en el aire. Esos volátiles pueden ser volátiles antropogénicos, digamos, que son fácilmente detectables, que son contaminantes naturales del aire, pero también pueden ser volátiles naturales que están ahí. Por ejemplo, en línea hay plantas, entonces ahí a veces se complica un poco y uno tiene que descartar en base a las cantidades, un volátil que considera que puede ser de la muestra que estamos interesados, frente a una cantidad que pueda estar del mismo volátil pero que está presente en el aire naturalmente. Esa comparación termina siendo bastante tediosa, es como una aguja en un pajar, pico por pico. Entonces se compara cada uno de las muestras primeramente contra los volátiles del blanco, digamos, o los volátiles del background, que se llama. Eh, Uno ahí elige, bueno, estos son los compuestos que me interesan, que es un subconjunto de todos los picos, y luego sí se pone a ver, por ejemplo, la comparación entre planta sana y planta atacada para ver cuáles son los picos que pueden haber cambiado. O sea, es un procedimiento bastante
detallado, que puede ser un poco tedioso, eh, y que puede dar este tipo de resultado que vamos a ver acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, una lista de compuestos, varios, una veintena de compuestos, casi 30, cuya identificación ahora se basa claramente en el espectro de masa, como vimos el ejemplo del caso anterior. Es probable que no tengamos estándares de todos ellos, de hecho de la mayoría no los vamos a tener. Entonces la identificación, a veces si no sale el estándar, puede considerarse como tentativa. Vamos a ver ahora más tarde, enseguida en estas próximas diapositivas, una forma de que sea un poco menos tentativa, aplicando un parámetro diferente, que aparte de la espectrometría de masas y de la comparación con bases de datos, podemos utilizar índices de retención, como vamos a ver en unos minutos. La identificación deja de ser tentativa cuando logramos tener estándares para comparar. De todas maneras, estos compuestos son compuestos relativamente comunes, sesquiterpenos, monoterpenos, compuestos aldehídos, son compuestos que no son tampoco tan extraordinarios para que su identificación genere necesariamente muchas dudas. Pero en muchos casos, aquí es donde el uso de la base de datos es mucho más peligroso porque las cantidades a veces son muy pequeñas, por lo tanto, la calidad de los espectros de masa que obtenemos de esos picos es mala. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. El espectro de masas, por más que uno pueda, cuando está observando un cromatograma y sacando un espectro de masas, uno puede hacer una resta de la línea de base y demás. Cuando un compuesto está presente en muy baja cantidad, el espectro de masa va a ser de mala calidad y entonces la comparación con la base de datos quizás no sea buena. Por otro lado, hay compuestos que no se van a separar muy bien, porque es una mezcla bastante compleja. Entonces ahí también el espectro de masa que vamos a obtener va a ser mezclado y a pesar de que hay también algunas herramientas del software para poder mejorar eso, a la hora de la comparación con la base de datos, esa comparación se ve afectada. O sea, esta identificación también requiere bastante más que el uso de la base de datos, también requiere una cierta constancia del usuario, de la usuaria para poder hacer una cuantificación, una identificación lo más certera posible. Y luego vemos estos valores acá, que acá lo que nos importa, digamos, acá usamos una cuantificación, no viene al caso, una cuantificación absoluta basada en estándar interno, pero podría hacerse perfectamente con cantidades relativas. Pero lo que me importa mencionar acá es que lo que estamos viendo es acá un cambio. Recuerden que estamos viendo el cambio entre planta atacada y planta sana. Y lo que vemos en rojo son compuestos entonces que disminuyeron su cantidad como resultado del ataque. Y en verde compuestos que aumentaron. O sea que uno podría decir que la respuesta inducida tiene que ver entonces con el aumento de algunos compuestos. Esto a veces uno lo puede hacer en función de cantidades absolutas, como hicimos acá, o en función de cantidades relativas. Y aunque parezca curioso, en realidad en cantidades relativas en muchos casos los resultados son más realistas que en cantidades absolutas, porque cuando uno hace colectas de volátiles de la forma que les mostré recién, hay una cierta variabilidad inherente al método que afecta las cantidades absolutas, pero que no afecta las cantidades relativas de las mezclas que obtenemos. Bien, entonces aquí a veces eh, podemos ver que los esquiterpenos, por ejemplo, tienden a disminuir, que muchos aldehídos los aldehídos tienden a aumentar. Ese tipo de conclusiones entonces son las que uno puede ir sacando. Este formato de tablas, que es muy útil, puede visualizarse de otra manera, un poco más visual, valga la redundancia. Que es utilizando mapas de calor. Acá lo que vemos son los mismos compuestos que veíamos antes, una comparación de, en este caso son cantidades relativas, aunque ustedes aquí no las ven porque no están los números, ¿verdad? Está simplemente una escala de esas cantidades relativas, por eso va de 0 a 100 en realidad. Eh, Está en porcentaje de área y
la comparación entre planta dañada y planta no dañada. Nuevamente vemos como los aldehídos fueron los que más que nada tendieron a aumentar en la planta dañada. Muchos compuestos estadísticamente no sufrieron grandes variaciones. Este tipo de mapas de calor, entonces, acá de vuelta, esta es planta dañada de este lado y planta sana de este otro. Este tipo de comparaciones suelen ser visualmente atractivas y visualmente pueden ayudar a también dar una vista a los datos que en un formato de tabla en muchos casos no es tan claro. Otra forma de visualizar este tipo de análisis de mezclas complejas, en particular cuando queremos comparar tratamientos como esto de dañada y no dañada, como vemos acá, y que es algo que quizás en alguno de los artículos de ustedes donde les toque discutir, es algo que en ecología química hace ya unos quizá 15 años se ve muy comúnmente en la literatura, en el análisis de mezclas complejas de volátiles, en particular análisis de volátiles de plantas enmarcado en esta respuesta inducida de plantas a la herbivoría, em, que es este análisis multivariado, es decir, cada compuesto es una variable en definitiva, o sea, acá tenemos una treintena de variables que a raíz de un tratamiento van a modificar su valor. A su vez, esas variables se pueden analizar en forma individual, cada compuesto en forma individual, se puede hacer, era lo más común anteriormente, pero también se puede analizar de forma global como el conjunto de compuestos o el buqué de compuestos, para hacer una expresión como más de la perfumería, que tiene que ver con la mezcla de compuestos. En definitiva, lo que al insecto le llega, al insecto que por ejemplo puede estar respondiendo a a esos volátiles de planta, por ejemplo un parasitoide, lo que le llega es una mezcla, le llega una mezcla en tiempo real, le llegan los compuestos todos juntos y eso en definitiva es esa mezcla la que uno tiene que tratar de analizar como si fuera el insecto. Entonces, este tipo de análisis multivariado, bueno, justamente toma en cuenta esas múltiples variables y las simplifica. Esas múltiples variables las simplifica en matrices más simples para poder hacer este tipo de análisis. Hay varios tipos, algunos son análisis puramente gráficos, en donde vemos el resultado como lo estamos viendo aquí, otros incluyen un análisis también estadístico de la información para poder decir, bueno, si los volátiles de planta dañada y no dañada son distintos o no son distintos. Acá lo que podemos ver, cada punto, no se fijen por ahora en las líneas, en los puntos, fíjense, el color les indica si es una planta dañada o no dañada. Las dañadas son las grises, que están ubicadas de este lado. Las no dañadas son las celestes, que están ubicadas todas de este lado. Esa ubicación en dos ejes, que es parte clave entonces de este análisis, es lo que justamente hace el análisis estadístico en sí mismo. Ubica a cada una de las muestras en un espacio, en un área más bien, y lo que uno puede ver es que las muestras de plantas con diferentes tratamientos se ubican en áreas separadas. Entonces, esa ubicación en áreas separadas, además, el mismo análisis las engloba dentro de este tipo de elipses que marcan como una separación, digamos, de las muestras. No necesariamente todas están adentro, como vemos acá. Es de vuelta la utilización de ciertos parámetros estadísticos para poder analizar este conjunto de información. Y lo que podemos ver acá gráficamente es que los volátiles de planta dañada y no dañada son distintos, se separan. O sea, en algún modo de análisis, lo que le llega al insecto de una planta dañada o de una planta no dañada es diferente. Y luego el mismo tipo de análisis puede eh, informar cuáles son los compuestos más relevantes en esa separación. Acá vemos de vuelta cómo están los aldehídos para este lado en planta dañada, como ya vimos en los ejemplos anteriores. Bueno, esto es el tipo de análisis más común. Tiene cierta complejidad, pero se puede estudiar, se puede hacer.
que se utiliza entonces en el análisis de mezclas complejas de compuestos volátiles. Un aspecto más de la identificación de estos compuestos, acá es una corrida cruda, digamos, de una de las mezclas de volátiles. Acá ya están los picos que seleccionamos para el análisis después de descartar los que provenían del ruido, digamos, de fondo, de impurezas en el lugar, digamos. Y entonces dijimos que la identificación se basa más que nada en los aspectos de masa de cada uno de estos compuestos y la comparación con la base de datos. En este tipo de mezclas complejas, si no vamos a estar separando cada compuesto, nunca obtendríamos cantidades suficientes para un análisis por, no sé, resonancia. Eh, Se precisa un poco más de información, un poco más de evidencia y aparece entonces un parámetro que si bien puede parecer muy anticuado, en ecología química cuando se trabaja en gas en masa es muy común y muy requerido. Y es los índices de retención de COVADS. Vamos a ver estos índices de retención en más detalle entonces en la próxima diapositiva. Bien, ¿qué queremos decir entonces con los índices de retención o índices de COVADS? COVADS era un nombre quizás más antiguo, índices de retención es lo que se usa en general. Em, Básicamente el tiempo de retención, que lo planteábamos en los ejemplos anteriores como un aspecto relevante del análisis, es relevante cuando utilizo el mismo equipo y cuando utilizo el mismo método cromatográfico, es decir, las mismas condiciones de análisis. Ahí entonces el tiempo de retención es un parámetro relevante. Sin embargo, entre equipos distintos o con diferentes métodos de análisis es un dato completamente irrelevante que no tiene sentido ninguno reportarlo porque otro analista va a obtener un dato distinto. No pasa lo mismo, sin embargo, con los índices de retención, porque en el caso de los índices de retención, el tiempo de retención de un producto de interés cualquiera va a estar comparado con relación a una mezcla de N-alcanos. Entonces esa mezcla de N-alcanos se inyecta, puede coinyectarse con la propia muestra. Esto sería, por ejemplo, si tengo un compuesto puro, lo mezclo con la propia mezcla de COVADS o la mezcla, digamos, de N-alcanos y lo inyecto en la misma corrida. Eso es algo que a veces se hace simplemente con la jeringa, se toma un poco de una muestra, un poco de la otra muestra y se inyecta junta. En mezclas más complejas como las que estamos viendo ahora, en general se inyecta separado, pero se inyecta, por ejemplo, en el mismo día, como a continuación del análisis, para que los datos sean más confiables. Entonces, eh, cuando se analiza el tiempo de retención en función del tiempo de retención de los N-alcanos, hacemos que este índice sea independiente del método de análisis, sea independiente de las temperaturas o del equipo, lo cual lo hace claramente un parámetro mucho más útil. No es independiente del tipo de columna usado, y eso es algo que debe ser debe estar muy claro. Es dependiente de la columna, lo cual hace que uno tenga que estar atento cuando utiliza índices de COVADS o cuando uno reporta índices de COVADS o índices de retención, que hay que reportar la columna de la cual se trata. Pero además tiene como utilidad que permite, si uno tiene distintas columnas, permite generar información independiente. Uno puede listar, bueno, yo tengo esta serie de compuestos que identifiqué, acá están los índices de retención de los compuestos que yo obtuve en mi análisis, en esta columna y en esta otra, que van a ser distintos. Y eso entonces es como que le agrega un paso más de evidencia a lo que nosotros hemos generado. ¿Contra qué lo comparamos como para decir, bueno, mi identificación, esto es una evidencia que apoya mi identificación? Bueno, con bases de datos nuevamente. Bases de datos que están disponibles en distintos lugares y vamos a ver algún ejemplo ahora enseguida. Entonces, los índices de COVADS utilizan los tiempos de retención. Acá aparece TR como tiempo de retención. Vamos a ver ahora en detalle
a qué nos referimos con esta operación, y el número de átomos de carbono de los alcanos, o del alcano anterior y posterior al pico que nosotros estamos interesados en identificar. Vamos a ver un ejemplo más gráfico. Entonces acá tenemos el cromatograma que les mostré antes. Nosotros vamos a querer calcular un índice de retención para cada uno de los picos que estamos interesados en identificar y en reportar. Acá tenemos una mezcla de N-alcanos corrida. Em, Acá no tenemos en particular la información, pero supongamos que este es el alcano que tiene, este es el N-decano con 10 átomos de carbono, este es el N1 decano con 11 átomos de carbono, ¿sí? Acá tenemos la fórmula que les mostraba en la diapositiva anterior. Y acá vemos como el tiempo de retención 12,185, bueno, cae entre el decano y el undecano. Entonces, esos son los hidrocarburos que vamos a usar para calcular el índice de Kovács. Entonces, cuando aparece N, N es el número de carbonos del hidrocarburo anterior, en este caso el decano. Por lo tanto, N es 10. Por lo tanto, 100 por N va a ser 1000. Ustedes lo que van a ver acá, entonces, es que el índice de retención va a ir aumentando. Para empezar, por definición, va a ser 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 para el decano, un decano, dodecano, tridecano, tetradecano, etc. Así es como se define. Pero además va a ir aumentando de 100 en 100, ¿sí? Por cada átomo de carbono que yo le aumento al hidrocarburo con el cual estoy comparando. Entonces esto va a ser 1000 más este factor que aparece aquí. Este factor utiliza una n chica, que es simplemente la diferencia entre los números de carbono entre un hidrocarburo y el siguiente. En este caso es 1, pero podría ser 2, por ejemplo, si no tiene solamente una mezcla de hidrocarburos pares o impares, va a ser 2. Y luego está esta diferencia en los tiempos de retención. X es mi compuesto de interés, N es el hidrocarburo anterior, o sea que TRX menos TRN es esta distancia que está aquí, entre el tiempo de retención del compuesto de interés y el tiempo de retención del hidrocarburo anterior. Y el denominador es la diferencia entre los tiempos de retención de los dos hidrocarburos. Entonces aquí lo que va a pasar es que si yo cambio el método cromatográfico, también va a cambiar el método cromatográfico para los alcanos, y entonces el índice de retención, si bien puede sufrir alguna variación, esa variación va a ser mínima. Por lo tanto es un índice que es independiente entonces de los parámetros de análisis. Recordando nuevamente que sí es dependiente de la columna, pero no del método de análisis, en particular del método de temperaturas usado en GC. De esta manera entonces calculamos índices de Kovács y los podemos comparar con bases de datos, como haríamos entonces con, por ejemplo, los espectros de masas. Hay bases de datos en línea, gratis. Nosotros usamos una que tiene más que nada que ver con feromonas y que tiene espectros de masa, información de todo tipo, y entre esa información tiene también índices de Kovács de centenas de compuestos vinculados a la ecología química. Como pueden ver acá están los índices de Kovács, acá está una lista muy exhaustiva de compuestos, y fíjense cómo acá en forma importante está el tipo de columna en la cual se obtuvo. O sea, esta base de datos se construye a partir de la literatura científica. Otro ejemplo es la base de datos NIST, que ya no trasciende mucho la ecología química y es muy utilizada en general en análisis orgánico. Acá hay un ejemplo de lo que encontramos en una herramienta de búsqueda basada en NIST. Tenemos un compuesto, tenemos su espectro de masas. Esta es una parte de lo que nos muestra el software, en donde podemos ver que para este compuesto nos da entonces para distintas columnas, estos son distintas columnas de GC, los valores reportados
experimentalmente por autores en la literatura científica de los índices de retención. Nosotros entonces comparamos nuestro valor con lo que aparece en la base de datos. Es importante destacar que si bien hay algunos cálculos que se pueden hacer en función de los índices de retención, por ejemplo, yo tengo un índice de retención básico de un compuesto, si le agrego un metilo voy a subir tanto, si le agrego un acetilo voy a subir tanto otro. Hay ciertos cálculos que se pueden hacer, en realidad es información empírica que se obtiene experimentalmente y por eso lo que vale aquí es esta información, porque habla justamente de información experimental que en la base de datos se recoge desde la literatura científica y esa es la que realmente funciona, no es un valor teórico. Algunas bases de datos sí se basan en valores teóricos de índice de retención y lo que uno ve es que están bastante lejos de lo que deberían dar. El último ejemplo que les quiero comentar, donde vamos a ver en particular el uso de GC quiral para compuestos con centros quirales, es en un trabajo en unas feromonas de un coleóptero. Eh, Se trata de un pariente del guitarrero, un taladro, un bicho taladro muy grande, como de 4 centímetros en el caso de la hembra, que es el sexo más grande. Eh, es una plaga de cítricos bastante importante en el país. Es una plaga nativa, ocurre en la región neotropical, en particular la especie en esta región de acá. Si bien los cítricos no son nativos, de alguna manera se ve que tienen algún tipo de relación con los hospederos nativos de esta especie, que no se conoce muy bien cuáles son, pero tiene una gran preferencia por cítricos y genera un enorme daño en plantaciones citrícolas. Este daño, bueno, se puede ver el daño acá de acerrín, porque lo que ocurre es que la larva del taladro se desarrolla, todo su desarrollo larval ocurre dentro del árbol, dentro de la madera, tanto de las ramas como del tronco central, se alimenta de la madera. El adulto, o sea, el escarabajo que ustedes vieron, es de vida libre y vive poco tiempo, un par de meses en el verano. La larva puede durar un par de años desarrollándose y creciendo dentro de la madera. Entonces, se genera un daño importante en la estructura del árbol. En la clase de María Eugenia, en la semana, dentro de 2 semanas, ella, en la clase de aplicaciones de semiquímicos, ella va a hablar de un proyecto, de este proyecto, va a hablar con más detalles de su trabajo en este proyecto, que fue su tesis doctoral, pero yo quería utilizar este proyecto para de vuelta enfocarnos en los métodos químicos, que es lo que vamos a hacer ahora. Nuestro objetivo fue identificar la feromona de este compuesto. En cerambicios es común que los machos emiten feromonas de agregación. Ahí está de vuelta algo que es bastante clave y es dentro de la enorme diversidad natural hay patrones que uno tiene que conocer y que se cumplen. Entonces uno conoce la literatura y uno dice sí, en cerambícidos, dentro de esta familia, dentro de esta subfamilia, incluso buscando un poco más de detalle taxonómico para ver cuáles son las especies más relacionadas, uno busca en la literatura qué es lo que se sabe, y entonces de una especie que no se sabe nada, uno puede tener una idea de lo que puede estar buscando. Y en este caso justamente estábamos buscando feromonas de agregación de machos que habían sido reportadas en varias especies relacionadas con esta. Especies del hemisferio norte, por ejemplo, Europa, Asia, Norteamérica. Entonces acá lo que hicimos fue un caso de colecta de volátiles por aireación dinámica, haciendo pasar aire, pero por un sistema más pequeño que el usado con planta, que es un tubo todo de vidrio, en donde a la salida, acá no se, lástima que no se ve muy bien, hay el aire pasa por un tubo que tiene el absorbente sólido en donde retenemos los compuestos volátiles. Es una colecta de volátiles en vivo, por ejemplo, de 24 horas, y el insecto, uno espera, digamos, que esté emitiendo feromona en ese momento. El hecho de hacerlo de 24 horas en parte tiene que ver con que uno no sabe si un insecto en particular emitirá de día o emitirá de noche, por lo tanto
uno se cubre de esa manera, pero hay un montón de variables que de repente hay que estudiar antes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno puede estar usando insectos muy jóvenes o muy viejos, o sea que hay muchos factores más biológicos que condicionan un poco este trabajo y hacen que en realidad eh, es posible que uno no obtenga nada porque está trabajando en una ventana de tiempo de la biología del insecto que no es la que hay que trabajar. Pero bueno, en este caso no fue así, en este caso logramos encontrar algo muy claro y muy interesante. Se compara entonces los volátiles, siempre se trabaja en forma comparativa. Eso lo hacíamos con la planta atacada y la planta dañada. Em, lo hacemos ahora con los volátiles de macho y con los volátiles de hembra. Eso es bastante clave, porque se trabaja con cantidades que de repente son pequeñas y entonces hay que buscar diferencias, porque un pico solo, digamos, puede no ser tan significativo, pero una diferencia muy clara como esta sí es significativa. Entonces encontramos dos muy buenos picos en los volátiles de macho. Esto de vuelta implicó los volátiles se absorben en el absorbente sólido, se diluyen con solvente, se concentran y se inyectan en el equipo, en el cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas, eh, que no estaban presentes en los volátiles de la hembra. Acá la importancia entonces de la comparación. Y acá están los espectros de masa, que en este caso son moléculas bastante simples, conocidas, que no nos generaron ninguna duda. Son quirales, por lo tanto, no tenemos, a este momento no teníamos clara la quiralidad, entonces, bueno, teníamos esa duda por responder. Eh, y lo siguiente que uno hace para confirmar la identificación de un compuesto, si ese compuesto está disponible comercialmente, como en el caso de este, de la 3-hidroxi 2-hexanona, la compramos, hicimos la comparación con el estándar sintético. Ese es como un paso clave en la identificación si uno puede conseguir un estándar sintético. Y para nuestra sorpresa, en el estándar que uno había comprado supuestamente puro, aparecía este segundo pico como una impureza. Lo cual nos llevó, en este caso yo no recuerdo si lo hicimos en particular, pero uno puede, como es un estándar sintético que uno compra, uno puede ir a hacer un RMN, por ejemplo, y verificar que en realidad sí está puro, ya que los RMN de estos dos compuestos serían completamente distintos. Eh, el tema es que comenzamos a sospechar de que en realidad este otro compuesto era un artefacto generado durante el análisis. Entonces lo que hicimos fue ir a la literatura, buscar algunos ejemplos y nos dimos cuenta de que era muy probablemente el caso. Y acá hay un aspecto interesante a tomar en cuenta y es que cuando uno trabaja en cromatografía de gases, la muestra se volatiliza completamente a una temperatura de inyector que puede estar entre 220 o 250 grados. Uno asume que todos los compuestos con los que trabaja son estables térmicamente, pero eso no tiene por qué ser verdad. Puede darse algún tipo de eh, isomerización, alguna reacción que ocurra a temperaturas en el proceso de volatilización en el inyector. Y acá además aparece un factor importante y es que cuando nosotros trabajamos con cantidades muy pequeñas, utilizamos esa modalidad splitless de inyección, que recordarán de la clase pasada o de conocimientos previos que tengan, que implica que la muestra, toda la muestra que se inyecta y que se volatiliza en el inyector ingresa a la columna. Ese ingreso es necesariamente lento, porque es un volumen grande que hay de vapores en el inyector y es una entrada muy pequeña de la columna. Por lo tanto, ese ingreso como que demora un rato. Quiere decir que desde el punto de vista cromatográfico los picos se van a ensanchar mucho. Hay un tiempo de ingreso de toda esa muestra a la columna muy grande. Y ese tiempo también muy grande permite la generación de este tipo de reacciones o de artefactos que quizás en un tiempo menor no ocurrirían. Y esto fue lo que logramos comprobar. Entonces, en una inyección split, en donde la muestra está una fracción de segundo en el inyector,
no se acumula en el inyector, sino que está una fracción de segundo. Y además una temperatura de inyección más suave, tanto la muestra natural, los volátiles de machos, como el estándar sintético, eh, dieron un único pico. Por lo tanto, lo que se puede concluir es que era un artefacto, y eso es algo que siempre uno tiene que tomar en cuenta, y es que uno puede generar artefactos durante un análisis por GC, en particular por la temperatura del inyector. Lo siguiente que hicimos, y acá es un ejemplo que quería mostrarles por el uso de un GC quiral. Claramente este compuesto tiene un centro quiral. Nosotros teníamos una muestra sintética que compramos o que sintetizamos localmente, que es racémica. Tiene entonces el 3R y el 3S. Y bueno, en GC, en general, uno piensa, bueno, los enantiómeros no se pueden separar, pero en realidad sí se pueden separar. En cromatografía de gases se pueden separar utilizando lo que se conoce como una columna quiral, una columna en donde la fase estacionaria separa enantiómeros. Es un proceso bastante empírico, a veces funciona, a veces no, hay que probar diferentes columnas, hay que probar diferentes métodos, pero en este caso fíjense cómo funciona en forma muy importante. En una columna de GC normal, estos dos nos darían un único pico. La mezcla racémica con los dos enantiómeros nos darían un único pico. En una columna quiral, si uno da con el método adecuado, nos da dos picos. Se separan muy bien. El natural nos da un único pico, que justamente se coincide con uno de los dos. El problema es saber cuál de estos es 3R, cuál de estos es 3S, y aquí es donde se precisa entonces estándares sintéticos que implican o la síntesis quiral para obtener cada enantiómero puro, o conseguirlos a partir de un colega, o comprarlos si están disponibles. En este caso los conseguimos. El 3S sintético claramente coincide con 1, el 3R con el compuesto natural, por lo tanto en este caso pudimos identificar la configuración absoluta de esta feromona de esta especie. Bien, en base a estos tres ejemplos, entonces, de proyectos de nuestro grupo, mi intención era ver que vieran algunos ejemplos muy basados, digamos, en la obtención de mezclas de volátiles y en el análisis de dichas mezclas de volátiles. O sea, no vimos ejemplos de HPLC u otro tipo de compuestos no volátiles. Fue un poco sesgado en ese aspecto. Pero vimos ejemplos de obtención de muestra, ejemplos de separación por cromatografía, ejemplos de visualización de los picos, en este caso fue por espectrometría de masas, identificación, el uso de estándares sintéticos para la comparación. O sea, creo que cubrimos algunos ejemplos del uso de herramientas químicas en la identificación de semioquímicos. Quizás los que están acostumbrados a químicas de productos naturales, bueno, verán que el RMN, que es la técnica por excelencia, aquí las cantidades no lo suelen permitir. Y el LCMS, que es una herramienta sumamente útil en los últimos tiempos sobre todo, y que por suerte ahora tenemos disponible en nuestra facultad. En realidad, dependiendo un poco del sistema de trabajo, si es un sistema basado en volátiles, suele utilizarse más GCMS, pero es una herramienta cada vez más utilizada, en particular en compuestos de plantas, en defensas de plantas que no son analizables por GC. Bien, con esto terminamos entonces esta segunda clase. Espero que les haya quedado más claro, y bueno, nos seguimos viendo.